El Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino han llegado a un acuerdo en la segunda revisión bajo el programa extendido de fondos. Soy Juliana González y les doy la bienvenida a las noticias económicas de DW. Este acuerdo abre ahora la vía para que se transfieran otros 3.900 millones de dólares desde Washington dentro del paquete de 44.000 millones de dólares. El jefe de la misión del FMI en Buenos Aires, Luis Cuvedú, señaló que la mayor parte de los objetivos del programa aprobado el pasado mes de marzo se han cumplido, con la sola excepción del aumento de las reservas de divisas. El país además lucha por rebajar la elevada tasa de inflación. La aprobación aún tiene que ser ratificada por el Consejo Ejecutivo del Fondo. Y en vísperas de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, esta ciudad se presenta como el mejor escenario para reuniones de alto nivel, como precisamente esta de Argentina y el FMI. Y por eso nos vamos hasta allí para tomarle el pulso a este acuerdo con mi colega Ana Nieto. Ana, ya te veo y te saludo con mucho gusto y paso a preguntarte. El anuncio de la luz verde a la transferencia se ha hecho el mismo día en el que la directora gerente del fondo y Alberto Fernández se han encontrado en Nueva York. ¿Qué ha dicho Kristalina Georgieva? Hoy se han encontrado en el consulado de Argentina ambos mandatarios, tanto el presidente Alberto Fernández como Kristalina Georgieva, se han saludado afectuosamente al principio de la conferencia y después han estado analizando los motivos y cómo ha sido la evolución que ha llevado a que el Fondo Monetario Internacional dé la luz verde a el desembolso de estos 3.900 millones del tramo correspondiente al préstamo. Kristalina Georgieva ha hecho una breve rueda de prensa posterior a este encuentro, en el que ha reiterado en varias ocasiones la seriedad del equipo de Sergio Massa, el ministro de Economía, y del Banco Central a la hora de estabilizar el país en unas condiciones muy difíciles. Ha dicho que se están haciendo progresos con respecto a las reservas y ha dicho que se tiene que mantener el foco en la inflación, que puede ser que llegue más allá del 70% que está ahora, incluso se dice que a finales de año podría llegar al 100%, y también se están analizando los motivos que han llegado a el déficit que actualmente vive el país y se quiere acabar también con los subsidios a la energía. Kristalina Georgieva ha sido muy optimista en la relación que tiene con Argentina, el Fondo Monetario Internacional, y ha dicho que para el año 2023 podrían revisarse las metas de este acuerdo. Eso sí, tendrían que revisarse cómo se ha llegado hasta entonces, y su confianza es que se sienten los cimientos para que la economía de Argentina crezca para el bienestar de los argentinos. Bueno, Ana, esto suena como a un ligero respiro para Argentina, pero hablemos en concreto. ¿Cuándo llegan estos fondos y qué se sabe a qué los va a destinar Argentina? Estos fondos tienen que ser aprobados todavía por el Comité Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, que según el comunicado que ha hecho público esta mañana este organismo, no será hasta dentro de un par de semanas. Estos fondos se van a destinar a las reservas de Argentina y al pago de la deuda. Con respecto al pago de la deuda, hay en el calendario de vencimientos 2 días muy cercanos, tanto como mañana y pasado, que es cuando se tienen que pagar alrededor de 2.600 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, y se espera que se tengan las reservas para hacer esta operación. Y Kristalina Georgieva también ha hablado en la conferencia de prensa de los cambios ministeriales que ha habido en Argentina y ha dicho que en estos casos es una cuestión soberana cambiar o no al ministro, que ella está muy confiada de la seriedad del ministro Massa y que esto es como un tango, que se da un paso para detrás para dar 2 pasos hacia adelante. Vamos a ver cómo continúa ese tango. Muchas gracias, Ana Nieto, por estos análisis desde Nueva York. Y nosotros nos vamos a Guatemala. Allí los habitantes de una región minera han votado este domingo en un referendo en contra de la explotación de una mina a cielo abierto conocida como el proyecto Cerro Blanco. La razón de esta decisión negativa ha sido el impacto ambiental que esta actividad extractiva tiene sobre los ecosistemas, especialmente sobre el río Lempa, que abastece de agua a miles de campesinos para sus actividades agrícolas y ganaderas. Guatemala le dijo no a una mina de oro y plata a cielo abierto. Los habitantes del municipio guatemalteco de Asunción Mita, ubicado en la frontera con El Salvador,
rechazaron que la minera canadiense Bluestone Resources se instale en esa región. Más de un 87% de la comunidad rechazó el proyecto Cerro Blanco, que tampoco gusta a los habitantes vecinos en El Salvador. Pues realmente venimos como principales afectados también, ¿verdad? Estamos diciendo que este proyecto de muerte se ubica a tan solo 14 kilómetros de El Salvador y también las conexiones del río Ostúa con el río Huija también representan un canal para que la contaminación llegue a nuestro país. El equipo legal de la minera ya había advertido que impugnaría el resultado ante tribunales de ser negativo. Miembros de la Iglesia Católica local y organizaciones medioambientales de ambos países se oponen al proyecto porque temen que contaminará el agua y los bosques de la zona. El Salvador y Guatemala comparten importantes cuerpos acuíferos. Estamos hablando que el lago Huija es el principal, es la cabecera del río Lempa y el río Lempa es el que abastece de agua al Gran San Salvador. Entonces, ¿cómo no ubicarnos en este espacio? ¿Cómo no apoyar a este pueblo de Asunción Mita para decirle no a este proyecto de muerte? El mayor temor es que la extracción a cielo abierto requiere cianuro para separar los metales preciosos, lo que amenaza con contaminar el suelo y el agua de la zona. No obstante, los pocos que votaron a favor lo hicieron motivados por la llegada de inversiones y fuentes de empleo. Y la crisis energética sacude a Europa y el transporte es solo uno de los sectores que tienen que lidiar con la rápida subida de precios de la energía. Algunas empresas no pueden reducir su consumo de energía, pero tampoco quieren cerrar. El siguiente informe nos cuenta la difícil realidad de la mediana empresa alemana. Es un trabajo de alta precisión. Desde hace más de 100 años, la firma alemana Atlántica vende muelas abrasivas. Se elaboran a medida según las necesidades del cliente. Gran parte de su producción se exporta ya sea a fabricantes de rodamientos, empresas de tecnología médica o proveedores de autopartes. La cartera de pedidos de la compañía está llena. Sin embargo, a los 200 empleados les preocupa el encarecimiento de la energía. El precio de la electricidad se duplicó en los meses recientes y el del gas se multiplicó por 6. Nos hemos visto obligados a aumentar los precios considerablemente porque prevemos una constante subida de los precios energéticos. Ahora lo que esperamos es que nuestros clientes asiduos continúen haciendo pedidos porque nuestros productos son de muy alta calidad y porque son simplemente necesarios. La empresa tiene que adquirir gas y electricidad en el llamado mercado spot porque sus antiguos proveedores se declararon en quiebra. Eso significa que Atlántica no puede cerrar tratos a largo plazo para sus necesidades energéticas. La subida de los precios del gas y la electricidad tienen un efecto inmediato en sus costos de producción. Eso se debe a que estos discos tienen que ser cocidos en hornos de alta temperatura. Hasta ahora no hemos recibido ayuda estatal. Ya aplicamos para solicitar subvenciones por la subida de los precios energéticos, pero el trámite fue sumamente burocrático. Pareciera que se ponen obstáculos de forma deliberada para que sean pocas las empresas que al final reciban esa ayuda. Si los precios de la energía siguen aumentando y se produce una recesión, empresas como Atlántica podrían perder muchos pedidos. Llegado el caso, no despediríamos a nadie, sino que habría una reducción de jornada. Eso es posible en Alemania. Ya tuvimos una buena experiencia con ello durante la pandemia. Sin embargo, la situación económica es difícil para nosotros porque tenemos costos que no podemos compensar con esa medida. Otros negocios no pueden hacer frente al encarecimiento de la energía, como esta panadería en Bonn. Luego de 125 años, la empresa familiar cerrará sus puertas. De 1.900 euros mensuales en electricidad, que no es poco para un negocio pequeño, ha pasado a 3.800. Eso no se puede compensar subiendo los precios, no es posible. Para algunas empresas, el plan de ayudas del gobierno llega demasiado tarde. Y a partir de este lunes, todas las miradas están puestas en el Salón Internacional del Transporte que se celebra en la ciudad alemana de Hannover por primera vez desde 2018. Con los precios de la energía por las nubes, las fuentes alternativas cobran cada vez más importancia también para los vehículos pesados.
Los camiones y autobuses representan solo el 2% de los vehículos en las carreteras europeas, pero son responsables del 28% de las emisiones de carbono del tráfico rodado. De los 3,7 millones de camiones que circulan actualmente en Alemania, la mayoría son diésel. Apenas un poco más de 50.000 vehículos son eléctricos. Y vamos con un resumen de otras noticias económicas. Tras una pausa de 2 años por la pandemia, 700.000 personas asistieron el pasado fin de semana a la apertura de la fiesta de la cerveza Múnich. La cifra de visitantes fue menor al 1.000.000 de personas que acudió en 2019, lo que según los organizadores se debió al tiempo lluvioso. Y los amantes de la cerveza deberán meter más profundo la mano en el bolsillo, pues cada jarra de 1 litro cuesta ahora 14 euros. Y hay señales crecientes de que la economía de Alemania, la mayor de Europa, se verá abocada a una recesión, según el último informe del Bundesbank. La gran dependencia del gas ruso y una inflación de más del 10% son las causas de los malos pronósticos. Y cerramos con una nota divertida. Dicen que la fortuna sonríe a los más audaces, como estos valientes que participaron en la ciudad taiwanesa de Taichung en una competición muy especial. Los participantes se arrojaron desde el muelle de un puerto para ver quién llegaba más lejos con sus aviones de fabricación casera. El ganador consiguió volar casi 33 metros y afirmó al recoger su trofeo que volar es el sueño de todos. Y con esta muestra de creatividad y arrojo llegamos al final de la economía. Todos nuestros contenidos los encuentran en nuestra página web y en las redes sociales. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.